Muy buenos días. En nuestro espacio de Voces de la Comunidad escucharemos en esta mañana el testimonio de Rubén Rubio, un hombre que ha asistido a nuestra iglesia por muchísimos años y después de vivir una situación bastante compleja, quiere contarnos el caminar, la experiencia que ha vivido delante del Señor, al lado de su familia, su esposa Vicky, sus hijas Manuela e Isabel. Así que escuchemos. Buenos días, mi nombre es Rubén Darío Rubio Escobar, tengo 54 años, felizmente casado hace 32 años con María Victoria Rivera. Quiero dar un breve testimonio de lo que ha sido mi vida como cristiano, mi vida como miembro de esta comunidad. Muchos de ustedes me conocen, algunos no, y pues sobre todo en este testimonio glorificar el nombre de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Me casé en el año 1988 siendo muy joven, había conocido a Vicky en el año 1985, tuvimos un noviazgo de aproximadamente unos 3 años y por allá en el año 1996, 1997, Vicky y yo pues tuvimos una crisis matrimonial. Yo tomé la decisión de buscar al Señor, sobre todo porque mi padre me había compartido desde mucho antes la palabra del Señor. Busqué una iglesia aquí en Medellín, encontré al encuentro con Dios, empecé a asistir a la comunidad y en un evento evangelístico la palabra de Dios llegó muy fuertemente a mi corazón, sentí la presencia del Espíritu Santo y tomé la decisión de arrepentirme de mis pecados y tener un encuentro personal con Cristo. Entregué mi vida a Cristo, por gracia entendí lo que era la gracia. Y bueno, empecé mi relación con el Señor, empecé a compartirle a Vicky y Vicky meses después empezó a asistir también a la comunidad, Manuela también, asistir a la escuela dominical y bueno, finalmente ya la familia empezaba a asistir de manera habitual a la comunidad, siendo como una familia cristiana. Adicionalmente pues tuve la oportunidad por el pastor Álvaro de ser miembro de las escuelitas de predicación, empezamos a crecer como líderes dentro de la comunidad. Y finalmente, pues digamos, la parte más alta de mi ministerio fue que se me dio la oportunidad de predicar en la iglesia. Y en ese momento en que yo más me creía firme, estaba arriba en esa relación con Dios de fe, de intimidad, de amor con Él, en ese amor que eran enamorados Dios y yo, llegó el momento tal vez más crítico de mi vida. Caí porque la caída no empieza con grandes acontecimientos. La caída empieza a partir de hechos de pronto hasta imperceptibles. Reduje mis tiempos de intimidad con Dios, de la lectura de la palabra. Empecé a frecuentar lugares que no debería frecuentar, a hacer amistades diferentes a las que tenía actualmente. Y bueno, creí que podía construir otra relación de familia. Mi mente se empezó a enceguecer y tomé la decisión más equivocada que jamás haya podido tomar en mi vida, que fue abandonar mi casa. Digo esto con profundo dolor porque fueron 10 años fuera de la casa. Pero en medio de todo este dolor, en medio de todo este sentimiento de culpa que yo tuve, la palabra de Dios nunca se fue de mi corazón. Y llegó el momento del regreso, como lo dice el hijo pródigo, llegó el momento en que volví en sí, recordé las palabras y las promesas que hay en la Biblia. Yo tengo uno aquí en 1 de Juan 10, 27 y dice, 1 de Juan no, sino Evangelio de Juan dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Este pasaje me acompañó durante esos 10 años que decía: nadie las arrebatará de mi mano. Y yo sentí
que Dios quería que yo regresara, que Él nunca iba a permitir que una oveja como yo, una oveja perdida, fuera arrebatada de su mano. Y creo que fue muy importante para mi regreso tres temas, o no sé cómo decirlo. Fueron importantes, primero, la oración de muchos de ustedes acá que oraron por mí, oraron por mi familia. También fue fundamental la palabra de Dios. Empecé a leer nuevamente la Biblia, y la Biblia y la palabra del Señor nos confronta, nos consuela y nos lleva a tomar decisiones. Y fue como en esa combinación de oración y de lectura de la palabra que tomé la decisión de regresar. Y el regreso implicaba ¿qué? Arrepentimiento. Yo sabía que el Señor me iba a perdonar, pero yo necesitaba humillarme delante de su presencia y pedirle perdón. Y esa fue la primera decisión que tomé, pedirle perdón al Señor, arrodillarme un día, en la noche, en mi soledad, y pedirle perdón. Y tomar la decisión de regresar a casa, de que Él me devolviera el gozo de la salvación, de que Él me diera la oportunidad de volver con mi familia. Bueno, y poco a poco fui restaurando mi relación con mi familia, abandoné relaciones, dejé de frecuentar lugares como lo dije anteriormente, y volví a la lectura de la palabra. Poco a poco fui restaurando mi relación con Vicky, con mis hijas, hasta que tomé la decisión y Vicky me aceptó nuevamente volver a casa, y estoy en casa desde finales del año pasado. Me siento feliz de regresar a casa. El proceso de volver a casa y de estar en casa no es un proceso fácil, pero estoy seguro que con la ayuda del Señor saldremos adelante. Dios me ha dado la oportunidad de restaurar mi vida, de seguir adelante, de poder volver a vivir con Vicky, con mis hijas. Quiero ser ejemplo, quiero ser testimonio, quiero bendecir a mis hijas. Fueron 10 años en los que ellas perdieron bendición. Fueron 10 años que yo las abandoné, pero todo lo que hace Dios es perpetuo, y quiero acompañarlas a ellas, a mi familia, a mi esposa, a mis hijas, a mi familia extendida y a ustedes como comunidad, hasta que el Señor me llame a su presencia. Quiero servirle, porque Dios restaura todo. Y quiero decirle a Vicky estas palabras para terminar delante de toda la comunidad. Sé que dar un testimonio en público es de mucho compromiso, y la verdad que lo digo con mucho temor. No quiero volverle a fallar a Dios, no quiero volverle a fallar a Vicky, no quiero volverle a fallar a la comunidad. Vicky, dice aquí la palabra de Dios en Eclesiastés 9, versículo 7. Anda, come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Que en todo tiempo, Rubén, sean blancos tus vestidos y nunca falte perfume sobre tu cabeza. Goza de la vida con la mujer que amas. Vicky, yo te amo. Todos los días de la vida vana que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad. Esa es tu recompensa en la vida. Gracias, Señor. Gracias a toda la comunidad por escuchar mi testimonio. Me comprometo delante de todos ustedes a servir fielmente en la comunidad, a estar preparado para cuando el Señor quiera que yo vuelva a servirle en el ministerio para el cual fui llamado. Y sobre todo en este testimonio doy gracias a mi amado Señor Jesucristo, que murió en la cruz, que resucitó, que por su gracia, por su sangre en la cruz, fui perdonado de todos los pecados. No quiero jugar con su gracia, quiero ser un siervo fiel, que cuando Él regrese, si estoy vivo, pues pueda estar sirviéndole. Y si llego a morir, pues como lo dice Primera de Tesalonicenses, pues dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Pues quisiera ser, o quiero ser, o estoy seguro que voy a ser de esas personas que resucitará.
Muchas gracias por escuchar este testimonio y espero estar muy pronto con ustedes y abrazarlos personalmente. Y como dice la palabra de Dios y como estamos acostumbrados a decir en la iglesia, Maranata. Gracias. Nunca será fácil abrir el corazón y exponernos de la manera en la que lo ha hecho Rubén. Cuando entendemos el dolor que produce el pecado y sus implicaciones, se hace muchísimo más difícil. Vergüenza, suciedad, la soledad que genera en el corazón el estar apartados de Dios. Y obvio, las consecuencias que el pecado trae para nuestra vida. Cada acto pecaminoso nos genera el deseo de escondernos. Y se me viene a la mente la pregunta que Dios le hizo a Adán después de la caída. Allí, en el huerto, cuando Adán estaba escondido, Dios le dice, ¿dónde estás tú? La voz de Dios, que antes producía seguridad y confianza, ahora produce temor. Una sensación de vacío profundo, miedo, vergüenza. Pero el pecado no solamente produce esos sentimientos, el pecado a la vez aprisiona, consume, debilita. El mismo David, en el Salmo 32, nos invita a reconocer lo que el pecado había hecho en él. Mientras callé se envejecieron mis huesos. Estaba en una sensación de aridez, de resequedad, de ansiedad. David reconoce el peso del pecado en medio de su vida. El salmo que tenemos para el día de hoy nos invita a reconocer una oración que descubre lo más profundo del corazón. Y quiero invitarles para que lo leamos en medio de la reflexión que el Señor nos regala esta mañana. Salmo 51. Leo desde el versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por justo en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré blanco como la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Versículo 13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación.
cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Este salmo es mucho más que un clamor de arrepentimiento. Es un grito por la renovación del alma. Una oración a corazón abierto que expone las miserias del ser humano, pero que a la vez exalta la gracia de Dios. Es un salmo que cuenta una historia y a la vez marca una ruta, un camino que lleva a la restauración. David ha pecado. Su posición de rey lo ha llevado a actuar de manera corrupta. Ha mandado al ejército para la guerra y él se ha quedado a descansar en su palacio. En medio de esa situación aparecen los momentos de deslizar el corazón. Se encuentra con el adulterio y más adelante, para intentar taparlo, toma mano del homicidio. El tiempo ha pasado y el rey ha tratado de dejar en el olvido toda su maldad. Entonces Dios envía al profeta Natán para hablar al corazón del rey. El título que tiene este salmo en su escritura original dice: al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Ese título marca el camino del desarrollo de este salmo y nos invita a reflexionar en lo que sucede en el corazón de David cuando es confrontado por el Señor. Así que el primer paso en el camino a la restauración inicia precisamente con la confrontación. Es paradójico que el alma sea sanada mientras se abre una herida. El bisturí de la confrontación abre la carne para exponer la maldad. Pero el objetivo no es simplemente la vergüenza, no es simplemente exponer la maldad. El objetivo principal es extraer el veneno, sacar aquello que está podrido y que está dañando el corazón, sanarlo. El camino a la restauración inicia en el corazón de Dios. Él es la luz que ilumina las tinieblas. Él es la luz que se ha acercado a este mundo para iluminar, para alumbrar todo lo que estaba oscuro. Natán es solo un instrumento. La historia que nosotros recordamos en el segundo libro de Samuel, cuando el profeta se acerca al rey y lo confronta en su pecado, es un instrumento que Dios utiliza para que el pecado salga a la luz y para que David mismo reconozca su maldad. Cuando David escucha aquella parábola que Natán
presenta delante de él, se enciende el furor del rey y él mismo reconoce la maldad y el juicio que debe caer sobre la persona que ha cometido tal pecado. Pero esa parábola se convierte en una trampa, porque Natán arrincona a David y le dice: ese hombre eres tú. La fuente para la confrontación es la misma palabra. Dios lleva al rey a reconocer su maldad. Has tratado de esconderlo, pero el Señor lo sabe todo. Nada ha estado oculto a sus ojos y tú lo sabes. Es el mismo David, el autor del Salmo 139, en donde de manera magistral habla de la soberanía de Dios y de la presencia de Dios que está en todas partes. Es el mismo David el que ha levantado la voz diciendo: ¿a dónde huiré de tu espíritu? Si fuera a tal lugar, allí estás tú. Y si descendiera a tal lugar, allí tu presencia me alcanzaría. Tu espíritu me alcanzaría. La confrontación nos da conciencia de pecado y nos llama al arrepentimiento. Es un momento incómodo, dolorosísimo, pero es el momento en donde Dios nos pregunta: ¿dónde está tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás viviendo? Pero necesitamos ser claros en esto. No podemos ver la confrontación como algo negativo. Abracemos la gracia de Dios que desnuda nuestro pecado para volvernos hacia Él. El desafío profundo de entender este primer paso es precisamente comprender la gracia de Dios que nos alcanza, que nos atrapa, que nos invita a ver nuestras miserias para que corramos al arrepentimiento, para que corramos a los brazos de Dios. Después de la confrontación, llega el momento de dar un paso a la confesión de los pecados. David confiesa abriendo su corazón. El canto que tenemos en el Salmo 51 es un grito desesperado. Borra, lávame, límpiame. Es un clamor por la misericordia de Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí que tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Lo que antes
trató de olvidarse, de esconderse, ahora no se borra de la mente. David ha sido confrontado y no puede nada más que confesar. El grito se intensifica en medio de este clamor. No solo es la confesión de un acto de maldad contra otra persona, es la confesión de un pecado directo contra Dios. Por eso él clama: purifícame, lávame, esconde tu rostro de mis pecados, borra mis rebeliones. No solo es el reconocimiento de su pecado, es dolor profundo por actuar en contra de la voluntad de Dios. No es una lucha, no es un error. Para David no es una debilidad. Palabras que comúnmente usamos en este tiempo para definir aquellos actos que simple y sencillamente en la palabra son reconocidos como pecado. Para David, lo que ha hecho delante de Dios es rebelión. Para David, lo que ha cometido delante de Dios es maldad total, suciedad, vergüenza por hacer lo malo ante los ojos del Señor. Es un momento que él mismo reconoce: en lo íntimo, en el secreto, me has hecho comprender sabiduría, me has confrontado y tengo que confesar. Es un momento de reflexión profunda del salmista, pero también es un momento de liberación del alma. La confesión siempre traerá libertad. El silencio consume todo lo que somos. El silencio nos hace esclavos del pecado. Pero la confesión libera. La confesión nos permite iniciar el camino de regreso a casa. La herida se ha abierto y ha mostrado el foco de la enfermedad. Ahora David necesita un cambio de corazón. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, dice el versículo 10, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. David necesita un cambio de corazón. Pero cuidado, no nos confundamos. Ese cambio, ese trasplante solo puede ser realizado por Dios. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. La palabra del versículo 10 evoca Génesis capítulo 1. El Dios que crea de lo que no existe. El Dios que toma el caos y le da forma con su palabra. El Dios que hace las cosas nuevas. El único creador. Ese es el milagro por el cual David clama en el versículo 10. El corazón de David no está latiendo. Es una roca que necesita vida, que necesita del Espíritu de Dios. Aquel mismo Espíritu que trajo vida a Adán y que trae vida a este mundo. David
pide a gritos un milagro. Cambia mi corazón, renuévame. Quita lo que hay que no está dispuesto a vivir conforme a tu voluntad. Y cámbiame. No me eches de tu presencia. Que tu espíritu me dé vida. Es un clamor que nos invita a reconocer la promesa de Ezequiel. Cuando en el capítulo 36 Ezequiel dice que llegará el tiempo en el que Dios recogerá a sus hijos de todos los extremos de la tierra y los llevará a su lugar y les quitará el corazón de piedra y pondrá un corazón de carne y pondrá su espíritu dentro de ellos para que amen, para que vivan y para que de verdad reconozcan el valor de sus mandamientos. David entiende que esa obra solo puede ser producida por un milagro de Dios en su corazón. Ha estado viviendo una tragedia. El silencio, la maldad, el dolor lo han consumido. Ha tratado de mantenerse aislado, solo. Ha tratado de tapar el pecado por todas partes, pero es imposible. Ha perdido el gozo de la salvación. Ha perdido la vitalidad de la vida. Está viviendo la desgracia de sentirse lejos de Dios. Se ha caído la estantería que había levantado. Se sentía tranquilo porque después de la muerte de aquel hombre, él tomó a su esposa, se casó con ella y tuvo un hijo. Todo parecía andar bien, pero no era más que una fachada que encubría un corazón completamente alejado de Dios. En medio de la confrontación, en medio de la confesión de sus pecados, David pide que Dios lo cambie, que Dios lo transforme, porque el pecado le ha quitado la alegría. La maldad le ha consumido, le ha quitado las fuerzas, lo ha llevado a vivir en un desierto cargado de resequedad. La vergüenza le ha robado la esperanza. Por eso David puede levantar su voz y decir al Señor: vuélveme el gozo de tu salvación y que un espíritu noble me sustente. Llévame a vivir bajo tu voluntad. Podría traducirse esa segunda línea del versículo 12. Llévame a amar tu verdad, que tu espíritu impregne mi vida y mi corazón de tu verdad. Y que yo pueda alegrarme una vez más en tu presencia. El cambio de corazón es un milagro. Solo la gracia de Dios puede transformar todo lo que somos. Eso es lo que David reconoce en este cántico en el que puede abrir su corazón para abrazar la gracia de Dios. El camino a la restauración nos ha llevado de la confrontación
a la confesión del pecado y de allí a la necesidad de un cambio del corazón. Pero la restauración va mucho más allá. No es solamente un proyecto que nos sana, no solamente el proyecto de Dios de sanar el corazón, es que esa renovación nos lleve a vivir en la voluntad del Señor. Entonces David se compromete a caminar con el Señor, a caminar en su voluntad. Se compromete a reconocer que su vida ahora, después de ese camino que ha vivido, después de esa senda que ha tomado a la restauración, ahora deberá ir y vivir la voluntad de Dios. La restauración renueva compromisos concretos con el Señor. Entonces, dice el salmista, enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría. Los sacrificios, no quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión, y edifica los muros de Jerusalén. Entonces, versículo 19, te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. David se compromete. Enseñaré a los pecadores tu camino. Viviré en un continuo arrepentimiento. No quiero volver a caer en mi pecado. Líbrame de homicidios. Alabaré tu nombre. Me humillaré delante de ti. Presentaré sacrificios y ofrendas. El compromiso renovado es un reflejo de un corazón que ha pasado por el quirófano de Dios. Es el reflejo de un corazón que ha sido molido por el proceso de la confrontación y de la confesión. El compromiso renovado es el reflejo de la obra transformadora de Dios en el corazón del que cree. La restauración renueva compromisos concretos delante del Señor. Tendríamos que hacernos muchísimas preguntas en esta etapa de la reflexión del Salmo. ¿Cómo demuestro que estoy siendo transformado? ¿Qué he olvidado en mi vida como hijo de Dios que hoy necesito recordar? ¿Qué caminos debo volver a transitar? ¿Y qué prácticas debo dejar de lado? Compromisos concretos con nombre propio. Para David, corrupción, adulterio, homicidio. Para nosotros, pereza, lujuria, avaricia, no ser honestos con nuestros impuestos, actuar de forma corrupta debajo de la mesa, ser unos abusadores, desconocer el valor del otro, quizá ser un tirano en casa, abusando de mi esposa, de mis hijos.
Quizá las mentiras me han tapado y ya no tengo cómo sostener todo lo que estoy diciendo y cómo estoy viviendo. David le pone nombre a su maldad. No simplemente reconoce esto como debilidades del corazón, sino que entiende de manera profunda el daño que el pecado ha hecho en él, y su compromiso de cambio implica caminar por otras sendas. ¿Qué ha pasado con nuestra dependencia de Dios? ¿Soy indiferente ante la necesidad de otro? Preguntas concretas que nos invitan a compromisos concretos. ¿Qué necesito cambiar en medio de mi vida? ¿Qué cosas deben ser cambiadas? ¿Qué cosas deben ser producidas por un verdadero cambio del corazón? Escuchar testimonios tan fuertes como el que nos compartió Rubén al principio nos recuerda que la palabra de Dios no es un cuento de hadas. No son historias asombrosas para reprimir las sensaciones del corazón de las personas. Detrás de cada historia de pecado hay dolor y vergüenza. Detrás de cada historia de pecado hay personas con temores y familias destruidas. Detrás de cada historia de pecado hay vacíos y desesperanza. Pero también cada una de esas historias nos recuerdan lo que Dios hace para encontrarnos, para salvarnos. La gracia de Dios aparece en escena para confrontar. La gracia de Dios aparece en escena para que después de ser confrontados, confesemos. Abramos el corazón y mostremos la verdad de lo que somos. La gracia de Dios aparece en escena para cambiarnos, para hacer un trasplante de corazón y transformar todo lo que somos. La gracia de Dios aparece en esta escena para renovarnos en nuestro compromiso con Él. De eso se trata la cena del Señor. Ahorita vamos a pasar a la mesa. Y la mesa no es nada más ni nada menos que un medio de gracia que el Señor nos ha regalado a nosotros para recordarnos lo que Él hizo por nosotros como pecadores. Es el medio de gracia que desnuda el corazón, que nos pone cara a cara con Él. Que nos recuerda: yo morí por ti, para limpiarte de tus pecados. Cuando comemos el pan y bebemos la copa, recordamos el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Recordamos que en ese momento de encuentro con Él, nuestro corazón es transformado y su espíritu nos vivifica. Somos renovados
en nuestro compromiso para servirle, para amarle, para vivir para su gloria. Quizá hoy el Señor se está paseando por el jardín de nuestra casa. Y quizá allí quiere volver a encontrarse con nosotros y hacernos la misma pregunta. ¿Dónde estás tú? No nos escondamos, porque su gracia, que confronta nuestro corazón, quiere llevarnos por un camino mucho más largo hasta la restauración de nuestra alma. Preparemos nuestro corazón para que al tomar del pan y de la copa, en esta mañana podamos abrazar la gracia del Señor, que nos recuerda que Él nos ha rescatado, que a pesar de la multitud de los pecados que nosotros podamos tener, Él quiere limpiarnos una vez más. No nos escondamos, que su confrontación nos lleve a la confesión, que nuestra confesión nos lleve al cambio de corazón que solo puede realizar Él en nosotros, para que finalmente podamos renovar nuestro compromiso con Él y vivir para su gloria. Señor, gracias por tu bondad y fidelidad. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos invitas al encuentro contigo, que confronta para restaurar. Y en ese proceso nos llevas a caminar una vez más contigo. Prepara nuestro corazón en esta mañana para acercarnos a la mesa con la misma expectativa de David, mientras oraba, levantando su voz en gritos desesperados por causa de su maldad. Que hoy nos acerquemos a la mesa y tomemos el pan y la copa, una señal de gratitud por tu gracia, por tu misericordia, y que lo comamos con la firme convicción de que tú nos rescatas y nos llevas a la restauración del corazón y del alma. Gracias por tu fidelidad. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Disponga su corazón para que juntos compartamos la mesa del Señor.